Hola, hola a todos. Vamos a esperar a que el Padre se conecte. Hola. Qué bueno que sí nos esperaron media horita. Hoy empezamos media horita más tarde, pero va a ser hoy un gran día. Yo lo sé que sí. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo les fue ayer en el discernimiento matrimonial? Aprendieron mucho los que están casados. Vamos a esperar a que el Padre se una. Hola, sanando con su amor. Hola. Hola a todos. Eli, Zeines. Ya se conectó el Padre. Vamos a enlazarnos con él. Esperemos sea rápido. Que hoy no haya complicaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, Hola. hoy empezamos media horita después porque tuvimos la oportunidad de compartir el rosario. Fue un momento bien lindo, bien especial y encomendando a todos los que están haciendo el taller también y pidiéndole mucho al Señor para que nos siga conduciendo durante todo este tramo que ya casi se acaba, pero que siento fue maravilloso. Sí, fue increíble. Mañana acabamos, si Dios quiere, y hoy creo que es un gran tema. Creo que el discernimiento comunitario es algo que al menos los que sirven, no solo en la iglesia, sino también en el trabajo y en muchos lugares, creo que hoy nos va a servir bastante esto, va a ser muy Así fructífero. es, mira, yo creo que eso pasa, hacemos comunidad en todos lados, en nuestra casa hacemos comunidad familiar, en nuestra parroquia cuando servimos hacemos vida comunitaria a través del grupo apostólico, a través de aquella comunidad que te has adherido a aquella hermandad, porque se crean esos vínculos de hermandad tan especiales y bonitos, pero que es necesario saber discernir en comunidad. No, hoy ya no soy yo quien va a discernir y tomar la decisión, sino toda mi comunidad cómo debe discernir. Y eso implica grupos apostólicos, la empresa, el trabajo, los muchos grupos en los cuales yo creo que también es muy necesario tener estos, ya les voy a contar, pero si quieres, Pan, vamos a iniciar con la oración. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a encomendarnos hoy a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Papito Dios. Hoy que comenzamos este taller, el día número 4, nuestros corazones se disponen a escuchar lo que hoy quieres decirnos. Da esas respuestas a tantas preguntas que tenemos y ayúdanos en nuestras inquietudes. Tú que eres nuestro Dios, en quien confiamos. Guíanos, Padre, tú que eres bueno, y que tu Espíritu Santo nos ayude en cada paso. Que nuestra boca sea hoy la expresión de nuestro interior. Bendice, Señor, esta noche, este taller, esta plática, y guíanos por el camino justo. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, bueno, para algunos les está escuchando lento, quizás su internet, ahí nos dice Gina que es sanando con su amor, que se escucha muy bien, así que de pronto algunos pueden Y salirse y todo volver a prueba y hay entrar o internet problema de de todos. internet. Sí, claro. Vale, perfecto. Bueno, Pan, te estaba diciendo que hoy quiero compartirles, bueno, un top 5, ¿no? Van a ser 5 puntos Ok, que nos van a ok. ayudar en ese proceso de discernimiento en comunidad. Mira, Perfecto. 5 puntos que yo creo que requiere uno constantemente, como lo decía, en la empresa, en tu hogar, porque el hogar también a la larga es una comunidad, ¿no? Claro. Más allá de esa familia nuclear que podemos tener, a veces somos una familia grandiosísima, los abuelos, los tíos, los hermanos, la familia de los hermanos, y nos vamos haciendo una comunidad integral. Entonces, el discernimiento comunitario, ese es el título de hoy. Ese va a ser también la temática que queremos desarrollar para todos los que se van uniendo también allí. ¿Y qué dice uno del discernimiento comunitario? Pues que es una llamada amorosa de Dios a vivir en comunidad,
a mí me llama mucho la atención porque es que es un aspecto tan fundamental, tan necesario. Muchos antropólogos, los filósofos y este tipo de pensamientos tanto modernistas también nos van a decir que estamos llamados a vivir en comunidad, o sea, es que eso es algo natural. Yo creo que ahora que estamos viviendo, enfrentando la pandemia, nos hacen tanto falta los amigos. Que día compartía con un amigo, mira, me hace muchísima falta estrecharle un abrazo a una persona, a esos amigos que uno le confortan, de qué manera, y eso es la vida comunitaria, o sea, la participación del amor de Dios que se da sin escatimación, que se da a plenitud, que lo brindas plenamente, y eso hace la comunidad. Común, unión, podríamos también definir dentro de las raíces que tanto componen a la comunidad, ¿verdad? El bien común, a veces escuchamos esa frase, o la pretensión de querer nosotros en nuestra vida discernir, es decir, qué decisiones tomar a partir de un grupo de personas en común, a partir de un grupo de personas que más que ideales tienen afianzada una fe, porque me estoy refiriendo más expresamente a la fe que deviene de parte de un grupo de individuos que comparten, valga decirlo, una espiritualidad. La vida comunitaria empieza en la iglesia desde los Hechos de los Apóstoles. Tú comienzas a leer los Hechos de los Apóstoles, los 3, 4 primeros capítulos, enseguida te vas a encontrar con un texto que dice que los apóstoles, las comunidades, ponían todo en común, vendieron todos sus bienes, tenían un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo deseo, ¿verdad? Convirtiéndose así una particularidad que luego San Pablo llegará a decir, es que todos somos el cuerpo de Cristo, que aun cuando cada miembro es tan distinto, tan peculiar, tan diferente, si a un miembro le pasa algo, aún el más pequeño y más débil, si ese miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si un miembro se alegra, todo se alegra. Entonces, el poder discernir en la vida comunitaria es la participación, tanto de la felicidad como de los momentos de tristeza y de dolor que enfrentamos en vida de comunidad. Yo siempre recomiendo que cuando tú has tenido una experiencia de Dios o has ido a un retiro, que casi siempre es a partir de comunidades o movimientos eclesiásticos, tengas comunidad de vida. O sea, es muy importante la comunidad de vida porque va a ser el apoyo. Yo me imagino que te ha pasado a ti, a mí también me sucede. Hay momentos difíciles en el camino cristiano, ¿no? Pero a veces dicen, necesito que me empuja, que me dice, bueno, ¿qué te está pasando en la oración? O no te vi en misa el domingo, te llaman los amigos, ¿verdad? Los hermanos de comunidad, o ¿dónde estabas? Mira que te vi por allá, no debes ir a ese lugar. O sea, son como recomendaciones donde continuamente te sientes respaldado por unos hermanos. Esos hermanos que yo digo no la vida, sino Dios nos los ha regalado. Esos hermanos que no tienen tu apellido, que no tienen tu sangre, pero que se han estrechado un profundo vínculo de hermandad en la fe, que mira, a veces uno pues se siente como que temeroso, pero lo siente tan hermano y tan cercano, mucho más que a veces la familia. Y no estoy exagerando, porque a lo mejor comparten más espacios, porque a lo mejor su deseo, su anhelo y su ardor de la fe es mucho más acorde, ¿no? Entonces encuentras una identificación mayor con este tipo de personas que te rodean. Hay una frase de San Agustín hablando del discernimiento porque recuerda, bueno, decía primero las primeras comunidades, valga decirlo, cristianas, vivían en comunidad, hacían toda una experiencia, pero ocurrió algo. Cuando los apóstoles, cuando los primeros cristianos comenzaron a darse cuenta que el tiempo transcurría y que, claro, vendieron todos sus bienes porque decidieron que ya era la segunda venida de Jesús, era pronto, ¿no? La parusía. Mucha gente decía, es que va a ser dentro de poco, por eso vende todo, vamos a vivir en comunidad, pero pasó el tiempo y no ocurrió tan pronto, o sea, todavía estamos esperando la segunda venida de Jesús después de 2000 años, y es la espera, la esperanza donde nadie sabe ni el día ni la hora. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque a veces nos podemos llenar de mucho temor, y tengo muchos grupos de WhatsApp donde te envían, este es el fin del mundo, la expectativa, estamos en el final de los tiempos, pues nadie lo sabe. A la larga nadie sabe porque la misma palabra lo dice, crea ciertos signos, expectativas, pero que no nos puede robar la paz. Y yo creo que la comunidad está para apoyarnos, para incentivarnos, para darnos fortaleza antes que opacarnos o hacernos sentir tristes o desesperarnos un poco más de lo que en ocasiones estamos.
Entonces te decía que después de la etapa, digamos, la apostólica de las primeras comunidades cristianas, se comenzó a vivir una radicalidad mayor. Claro, como la segunda venida aún no se veía manifiesta, lo que primero se comienza a constituir, y entre ellos encontramos a muchos padres de la iglesia, es la época de los padres del desierto. Algunos de los que están aquí, o Pan, a lo mejor ha tenido un acercamiento, y sucedió que estas personas, algunas con familia, otros que eran de pronto solteros, que claro, no contrayeron ningún vínculo matrimonial, las que eran familia, continuaron viviendo una vida familiar conforme a ello. Pero muchos comenzaron a irse al desierto, y es lo que se conoce como los padres del desierto, la época escénica, la época un tanto monacal previo a la constitución de las comunidades. Entonces, claro, era muy difícil mantener una concepción propiamente de comunidad, porque ellos se sentían más identificados con la vida eremítica, ¿no? Con la vida del desierto, con la vida del aislamiento, a vivir en unas cuevas, a orar al Señor. Y yo me recuerdo, por ejemplo, San Jerónimo, haz de cuenta un poco que es un poco bastante ya después de la trascendencia de ese recorrido de la etapa apostólica y de las comunidades cristianas, vivía en una cueva, vivía aislado, vivió en el desierto. Entonces surge este tipo de espiritualidad. Un poco más acercándonos a la época medieval, es que sale a una constitución mucho mayor, no solo en Oriente, porque no se concebía todavía un estilo de vida de vamos a compartir o Pan, tal, a otra persona, vamos a hacer comunidad y nos unimos en oración y tomamos una regla de vida. Todavía no tenían conciencia de eso. Solo hasta San Agustín, por eso la regla de San Agustín va a ser como la carta magna para muchas otras comunidades en la época medieval respecto a la vida comunitaria, ¿no? Entonces la orden agustina recoleta, por decirlo de alguna manera, junto a las reglas. Recuerda que San Agustín vivió el arrianismo, era un hombre ilustre, filósofo, teólogo, que su mamá oró tanto por su conversión, y no solo alcanzó su conversión, sino un hijo sacerdote, obispo y santo, y doctor de la iglesia. Entonces miren la importancia de orar por la conversión de nuestros familiares y de las personas que tenemos cerca y que creemos que no tienen arreglo. Sí se puede, sí es posible en la oración, y más la oración comunitaria. Entonces San Agustín ha entendido que la vida alejada o la vida eremítica carece profundamente de ese deseo o ese ardor de vivir en comunidad que encontró en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y que también se siente respaldado por aquellos que le apoyen, le ayuden a no caer en las tentaciones. Tú lees el libro de las Confesiones de San Agustín, por ejemplo, y encuentras todo un prototipo de caídas y levantadas. Es más, no fija su vida sobre un momento específico de conversión, que fue cuando escuchó inspirado al obispo San Ambrosio, pero que también escuchó aquella voz que le decía, toma y lee, y el Señor le habló a través de la palabra. Entonces, todos estos aspectos fueron siendo resaltados para establecer una vida de oración, pero en común, ¿no? Que muchos otros mis hermanos, y claro, como era un hombre ilustre filósofo, en la época medieval los filósofos tenían adeptos o discípulos, porque querían aprender de él. Cuando él logra su conversión, lo que hace es predicarles la palabra de Dios, y comenzó a seguirle mucha gente. Dando respuesta a esta realidad, constituye propiamente, llamémoslo así, la vida en comunidad, ¿no? Y se constituye la primera parte, digámoslo así, de estructura religiosa regular. Si ayer yo creo que compartí un poquito con Vivi y le decía que nosotros en el ministerio sacerdotal hay dos grandes vertientes, ¿no? La primera, que es esta vertiente donde los sacerdotes siguen una regla de vida establecida, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, tienen como un cuarto voto, por ejemplo, los dominicos la educación, los franciscanos la misión, los agustinos recoletos también a la regla de vida y a la vida ascética como una experiencia de fe. Esta es la vida regular, y hay otro tipo de sacerdotes también, que es un poco ante la realidad de respuesta secular, que son los sacerdotes diocesanos que viven en una parroquia y que evidentemente pues no portan un hábito, ¿no? Algunos también es como dos variantes que radica allí el sacerdocio. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que San Agustín pretende crear una regla de vida donde, bueno,
llamémoslo así, existan unos parámetros que quienes quieran hacer comunidad conmigo tienen que someterse a estas realidades, ¿no? Luego entonces, ya no en Oriente, sino en Occidente, llega San Benito Abad, que un poco posmedieval llega a establecer las abadías, ¿verdad? Que eran monjes que tomando la vida eremítica, no olvidando esa trascendencia, quiere establecerse, pero hacerlo comunidad. Ora el labore, aquella regla de vida de San Benito Abad, ¿verdad? Oración y trabajo. Entonces comienza a surgir alrededor de todas estas realidades ciertas, digámoslo así, expresiones, reglas de vida. Entonces luego encontrarás a Santo Domingo de Guzmán, la gran orden dominica que ha suscitado tantos santos como San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, el mismo Santo Domingo de Guzmán. Las dos grandes órdenes, por llamarlas así, que más santos tienen son los franciscanos y los dominicos. Y fueron como las dos columnas, decía Pío X en algún momento, para la iglesia en un momento de crisis y como respuesta, ¿no? Entonces se convierten en orden mendicante y tienen también una regla de vida. Los franciscanos, que acogen la pobreza como una regla de vida, y los dominicos, que asumen el estudio como oración. Imagínate, por ejemplo, esta regla de vida que a alguno le parecerá un tanto, ¿cómo es posible? Imagínate que para los dominicos, ellos dicen que el estudio se convierte en oración. Y algunas comunidades religiosas, un tanto más femeninas, no sé si pasará con los frailes igual, dice, declárese en pecado mortal si no tienes 2 horas de estudio personal, más allá de lo que estudian en las universidades, de lo que estudian particularmente ellos, tiene que hacer de su vida diaria 2 horas de estudio particular. Entonces son reglas que se van estableciendo dando respuesta a un carisma, claro, porque ellos tienen que prepararse bien. Voy a contar como la particularidad del nacimiento de la orden para poder entender por qué la necesidad del estudio. Santo Domingo de Guzmán con Don Diego, en España, en Calarruega propiamente, quieren dar respuesta a una necesidad. Están alguien que se llama los albigenses y cátaros, que eran heréticos, que hablaban en contra de Dios o que malinterpretaban la palabra de Dios, vivían una vida de austeridad y la gente los seguía porque daban testimonio, pero su predicación era errada y en contra de la iglesia. Antes los sacerdotes no podían predicar, hablando un tanto de la vida comunitaria religiosa, ¿verdad? La predicación estaba reservada solamente a los obispos. Por eso don Diego decide formar una orden de predicadores, la gran orden de predicadores, como lo decía, que ha tenido y ha suscitado tantos santos para la iglesia. Junto a don Diego, pues no fue la inspiración de Santo Domingo, pero es Santo Domingo quien asume la orden de predicadores y comienza a reclutar, llamémoslo así, a personas que fueran ilustres, pero que también tuvieran un deseo ardiente de la fe. Por ello, Santo Domingo de Guzmán, luego Santo Tomás de Aquino, que a quien le debemos toda la suma teológica, grandes pensadores también como San Alberto Magno y unos tantos, ¿verdad? Son una experiencia de fe que nace dentro de ese discernimiento, llamémoslo comunitario, como hoy lo estamos tocando, y estamos tocando en este momento la comunidad religiosa para luego pasar a otros aspectos. Entonces decía, esta orden nace para dar respuesta a esos que eran los albigenses y cátaros, que tenían bien cierto un testimonio, pero una predicación errada. Asumen unos conocimientos y Santo Domingo da respuesta con su predicación, pero adivina qué fue lo más valioso y a lo que todo el mundo quedó atónito. Resulta que, claro, ante la predicación y la palabra está muy bien, pero Domingo veía que no tenía fuerza, o por lo menos que muchos de sus hijos espirituales, que sus discípulos, no alcanzaban la conversión de la gente y estaban arrastrándolo a los albigenses que de pronto iban predicando descalzo y la gente les conmovía esto. Es allí cuando recibe de parte de la Santísima Virgen María el Santo Rosario, y por eso se le atribuye la creación, o más decirlo, la revelación del Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán, y con eso logró inmensidades de conversiones y iba tocando corazones a través de su predicación. ¿A qué voy con todo esto? Que las órdenes mendicantes surgieron para dar respuesta a una época determinada. Asimismo, descubrimos nosotros que en el discernimiento comunitario, cada comunidad, mira, cada movimiento, o llamamos Emaús, Lazos de Amor Mariano, Encuentro de Vida Cristiana, no sé, en México, ¿cuál de pronto, Pan?
acá hay las siervas de Jesús, está Fe, está se me fue el nombre, que es como muy conocido, pero es como más al norte. Ok. Pero también hay muchos acá en México, muchas congregaciones y también movimientos. Movimientos, exacto. Y era lo que voy, o sea, dan respuesta a una necesidad particular dentro de la iglesia y dentro de la historia. Entonces, estas dos grandes órdenes como orden mendicante. Luego, bueno, por aquí nos dicen cursillo de cristiandad también, que es un movimiento valioso. Y luego, de verdad, yo creo que es una respuesta amorosa de parte de Dios para toda la iglesia y que luego dentro de la modernidad asumen los movimientos eclesiales. Allí vienen, mira, estos movimientos que han sido, yo creo que el avivamiento del laicado después del Concilio Vaticano II, que inaugura el Papa Juan XXIII, que finaliza y culmina Pablo VI, y que dan respuesta a una vida de comunidad. Dice el Papa Juan XXIII que el mundo estaba necesitando que se abrieran las puertas de la iglesia a la acción viva del Espíritu Santo y que además de ello constituyéramos una verdadera comunidad. Luego encontraremos nosotros en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM, una necesidad de conformar pequeñas comunidades, comunidad de comunidad. Entonces, donde esas pequeñas comunidades se reúnen en torno a la palabra, en torno a la vida sacramental, para hacer familia. Ya una familia no de sangre, ya una familia desde la particularidad que los une un vínculo físico, sino espiritual, ¿verdad? Entonces, ahora sí, después de esta breve introducción, espero que haya quedado algo claro. Si de pronto alguna pregunta o cuestionamiento, lo podemos decir ahorita y Pam va allí contándonos o preguntándonos también, ¿vale? Vale. Entonces, ahora vamos a pasar al top 5 de el discernimiento comunitario. Antes de que nos dé los 5 puntos, una pregunta que pusieron mucho fue que si podría compartir la oración de... Ay, se me fue el nombre, de San Agustín. ¿La oración o la regla de vida que él decía? La frase de San Agustín, eso. La frase de San Agustín. Sí, su regla de San Agustín, quiero yo pensar, porque muchos me ponen la frase. Bueno, yo mencionaba, la que mencioné me parece, y no estoy mal, estaba hablando de San Benito Abad, ¿verdad? Que decía, ora el labore. Santo Domingo de Guzmán, su regla de vida era al respecto de contemplati al extradente, contemplar para luego transmitir a los demás, lo contemplado. Y decía San Agustín que discernir es separar y distinguir. ¿Por qué? Porque necesitamos distinguir entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Qué bonito, mira que se me había pasado a decir la frase, pero ahí estaba anotada y es eso, saber ahí distinguir. Está, es eso. Distinguir. Exacto, saber distinguir entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, porque se puede mezclar muchas veces. La comunidad dice, y voy a contar una breve historia antes de pasar al top 5, de esas que cuentan, dicen que había unos monjes benedictinos y el abad le dice, a ver, necesitamos discernir en comunidad si compramos o no compramos un carro. Claro, había uno que era apasionadísimo a los carros y dice, esta es la oportunidad, yo lo tengo claro, voy a decir que sí. El otro que de pronto poco le interesa la cuestión de los carros y todo esto dice, no, eso me puede alejar de Dios, mejor no. A otro le daba igual, o sea que iba a responder sí o no en el momento que se llamara a conciliar y preguntar dentro de la abadía. Entonces el abad, que es el padre mayor, para los que no conocen, bueno, una abadía es donde están los monjes, ¿verdad?, que viven en extremo silencio y bajo la regla de San Benito Abad, que donde supone que es el primero entre todos los hermanos. El abad les pregunta, a ver, vamos a discernir en comunidad, cuéntenme, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Compramos o no compramos el carro? Claro, de inmediato el que le fascinaba y decía, esta es mi oportunidad, voy a poder salir a dar una vuelta alrededor, ver paisajes, despejarme, dijo sí, de inmediato. El otro lo notó indiferente, pero dijo que sí también. Y a la larga el otro dijo que no, porque evidentemente sentía que era un peligro para su vida interior y su vida espiritual que Dios le había llamado. El abad le dice, ninguno de los tres de ustedes que ya han llevado cierto tiempo en el monasterio ha sabido discernir en comunidad. ¿Por qué? Porque cada uno ha pretendido querer algo en particular y no se ha puesto
en el lugar del otro. Entonces, la reflexión del abad al final es dicha a partir de la identificación que tú tienes con tu hermano. Ahí vamos a hablar de asertividad, de empatía, de identificación, porque muchas veces en la comunidad a ti puede que te fascine algo, pero no le beneficia a la comunidad tanto como le puede beneficiar la otra opción para tus hermanos. Entonces, sales tú de ti, dejas de pensar en lo que quieres y piensas en los demás. En eso consiste gran parte, yo creo que el discernimiento comunitario, y podríamos resumirlo allí en la frase de San Agustín: distinguir en lo que, entre lo que yo quiero y lo que quiere Dios para mi comunidad, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces listo, nos vamos con el top 5. Perfecto. Top 5 de El discernimiento. número 1, ¿verdad? Para poder discernir en comunidad, habla de conversión. Es necesario construir espacios de diálogo y saber escuchar. Cuando tú has vivido una experiencia de cambio, de conversión en tu vida, ya los parámetros no están dados continuamente en una acción egoísta. Y por eso contaba la historia antes de los monjes. O sea, no es un pensamiento, es que muchos podemos estar en movimiento, vamos a la parroquia. Mira, hay una canción que les voy a recomendar rápidamente, de Martín Valverde, ¿verdad? No sé si la has escuchado, Pamela, que dice: ¿cómo duele ser humilde? Ajá. Ay, cómo duele ser humilde, ¿verdad? Es toda una historia y comienza a narrar. Les dice: mira, estaba la señora que decía: yo tengo la llave del Espíritu Santo, están los jóvenes, están todas las comunidades, pero que a la larga es la comunidad eclesial de tu parroquia. Y muchos a veces se sorprenden porque hay dificultades. Créanme, en las parroquias se pelean los grupos apostólicos, no es para nadie un secreto y es una realidad. A veces hay diferencias dentro de Claro. la comunidad, normalmente pasa, pero como hemos experimentado la presencia de Dios, como hemos dado un paso al lado para vivir nuestra conversión, es necesario abrirnos al diálogo y a la escucha. Y en eso del diálogo resaltaba de una manera muy especial, pues que encontré algunos de los tratados de la regla de vida de San Agustín, decía que todos en comunidad debemos estar siempre abiertos a la escucha. Casi siempre queremos que nos hablen, ¿verdad? Queremos hablar, perdón. Lastimosamente queremos nosotros imponer la palabra. La otra idea del otro no me gusta porque no la dije yo, pero la hubiese dicho yo si me gusta y si la aprueba y quiero que todo el mundo la aprueba. A la La pruebe, perdón. soberbia cae mucho La en soberbia, y yo creo que continuamente, mira, en comunidad, si tú quieres vivir en comunidad, tienes que aprender a escuchar. Tienes que más que esa escucha se convierta en un diálogo y que seas asertivo, porque también está en el modo de cómo dices las cosas. Hay gente que de pronto tiene un carácter más fuerte, otra persona que lo tomará mal, pero cada uno tiene que ser también delicado a la hora de dialogar. Ah, es que vamos a dialogar, pero parece que estuvieras peleando porque estás gritando y estás alzando y vas alzando un poquito más la voz. Eso tampoco es diálogo. Es primero escuchar, luego dar tu opinión y respectivamente sentir de que la otra persona merece ser escuchada. A mí me gusta, ayer que pasamos por lo de los matrimonios, se me olvidó decirlo y sería bueno también aplicarlo en la vida comunitaria porque va muy bien. San Vicente Ferrer decía que los esposos, pero podríamos hablar nosotros, todos en general y en vida comunitaria, deberíamos cargar los sacramentales, ¿no? Agüita bendita, un tarrito de agua, ojalá sea más o menos de ese personal, y que cuando, claro, cuando te llegue la rabia, la soberbia y está alguien discutiéndote y que te cuesta escucharlo, tomes un buche de agua bendita, pero no lo tragues, sino que te lo dejes allí, que te lo dejes puesto hasta que todo se te haya bajado, a que ya ha pasado un poco y que la otra persona ha podido terminar de hablar y ha podido desahogarse. Que luego cuando te sientas en calma y solo si te sientes en calma, puedas tomar el agua bendita. Entonces es una recomendación de San Vicente Ferrer que podríamos aplicar también con esa actitud y ese deseo de querer escuchar al otro. Nos cuesta muchísimo escuchar. Entonces la primera es el diálogo que nace de la conversión. El primer punto es la conversión, pero que de allí nace un diálogo verdadero y una apertura real a la escucha. ¿Vale? Vale. Por ahí dicen que lo van a intentar. Claro que sí, se los recomiendo y créanme que les va a ir muy bien con el tomar agua bendita y mantenerla ahí un ratico hasta que todo pase.
creo que ese tip nos sirve a todos, no solo en comunidad, sino como usted dice, también en la familia, también con tus amigos, con tu pareja, en el trabajo, con el jefe. Entonces, creo que Risa, mira, por ahí dice, tomaré 1.000 litros de agua, Lady, bueno, los que sean necesarios para poder aprender a ser van a llevar paciente, para su aprender a galón, escuchar. el galón de agua. De hecho, aquí tengo uno grandote, ya lo voy a llenar. Claro que sí. De agua bendita. Muy bien, bueno, el número 2 de la lista del top 5 dice redescubrir el valor y la riqueza que se nos ha dado a partir de tener un hermano. Mira, a veces nos cuesta entender que esa persona que Dios te ha dado en la comunidad es tu hermano. Y me refiero no solo en el sentido literal de la palabra, porque también tu familia es comunidad y ese hermano también puede ser piedra de tropiezo, dificultad, pero es una riqueza, ha sido un don de Dios que tienes que agradecer, que tienes que sentir que tiene sus diferencias, pero que Dios te lo ha dado así, que es una persona que Dios te ha entregado para tu vida para que te haga más santa. Los hermanos estamos para construir la santidad en comunidad. Hay una frase, ahora mismo no recuerdo quién la menciona, pero dice que la santidad o que la misma salvación se alcanza particularmente, pero que la vivimos en comunidad, ¿no? Que tú la experimentas continuamente en la vida de comunidad, que debes redescubrir que esa persona que está allí es tu hermano y que ha sido un valor y una riqueza mayor la que Dios te ha dado al otorgarte ese hermano en tu vida. ¿Cuántas personas desearían tener comunidad? ¿Cuántas personas no se sienten identificados con un grupo, no hacen vida apostólica? Qué delicioso es salir a misión, por ejemplo, con los hermanos, ¿verdad? De comunidad, de tu movimiento. Qué bonito es tener tantas experiencias, tantas vivencias por contar, tristeza, alegría, desorden. Acá llamamos recocha como todo ese bien vivir entre todos. Y que a la larga tenemos una historia por contar porque hemos tenido hermanos en nuestro camino. La promoción del colegio, la universidad, esas personas que estuvieron allí han sido una riqueza y un don de Dios que te llama a verdaderamente redescubrir. Entonces, el número 2 es poder redescubrir el valor y la riqueza del hermano, del que Dios te ha puesto al lado. Algo quiere Dios decirte con esa persona. Algo el Señor te está hablando y tienes que aprender a identificar qué me está diciendo Dios a través de mi hermano, que ore por él, que lo lleva a la santidad, que le indique el camino o que sea él el que me arrastra y que también me está llevando hacia el Señor. ¿Listo? Bueno, decimos entonces que el número 3, para poder discernir en comunidad, es saber que tu voz, Señor, es mi gozo. A veces vamos a tomar decisiones en el grupo o cual sea la comunidad y se nos olvida que Dios nos ha dado su palabra, que antes de cualquier decisión en la vida tienes que saber qué quiere Dios de eso, abrirnos a la palabra de Dios. Qué bonito que en nuestro grupo apostólico, ¿será que vamos o no vamos a ese paseo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, que tengan un momento de fusión, de asistencia del Espíritu Santo. Lo hacía San Francisco de Asís. En estos días alguna persona me decía, padre, pero eso no es como a la suerte. No, San Francisco invocaba la presencia del Espíritu Santo, llamaba a sus hermanos porque nos da una lección de vida fraterna y los franciscanos son súper fraternos y la vida comunitaria es un fundamento y una parte de esos votos por vivir, ¿verdad? Estamos hablando del tercero, que la voz del Señor es nuestro gozo. Decía San Francisco de Asís junto a sus hermanos, tomaban la Biblia, pidámosle al Señor que nos conteste y la abría en cualquier lado y una respuesta el Señor nos daba. Hoy podemos experimentarlo a través de esas laminillas, ¿no? Que son palabritas de Dios. Muchas veces nos tocan que yo digo, esto es lo que el Señor yo le estaba preguntando y me ha respondido. Bueno, en comunidad también el Señor nos responde y si le estamos queriendo preguntar algo, discernir, seguramente a través de la palabra el Señor nos va a dar respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos por Voy a el número 3. las 3 primeras que lleva. La Vale. primera fue conversión, que es el espacio de diálogo y escucha. La segunda es redescubrir el valor y la riqueza del hermano.
Y la tercera es saber que tu voz, Señor, es mi voz. Muy bien. Bueno, la número 4 dice, tenemos nosotros que reconocer quiénes somos, ¿verdad? ¿Quiénes fuimos y hacia dónde vamos? Reconocer quiénes somos en este momento de la vida en comunidad, o sea, ¿qué somos? O sea, a veces se nos olvida, por ejemplo, que tú eres un grupo apostólico, ¿verdad? Que tú tienes una identidad frente al mundo. Ah, que esos son los del grupo juvenil, esos son los de la comunidad juvenil, esos son los de la Legión de María, esos son los jóvenes de la pastoral juvenil de la diócesis de Montería, acá, y la gente te identifica, o sea, eres en este momento parte de una comunidad, tú eres sacerdote, tú eres iglesia, tú perteneces al clero, pero ¿quién eres antes? Recuerda que viviste trivialidades, que como tantos también pasaste por el pecado, por la debilidad, para que no llegues a juzgar a los que están fuera, porque nos pasa, es que este es mi grupo, este es mi club, entonces esto es cerrado, hermético, y el que está afuera no se salva, o el que está fuera de la iglesia no alcanza salvación, y me llego a creer que ya soy yo el non plus ultra, ¿verdad? Que soy el mejor de todo porque estoy dentro del grupo. Entonces, a partir de ello, saber quién era. Y tercero, dentro de esa cuarta parte, hacia dónde vamos. O sea, cuál es la proyección, porque a veces nos puede pasar, Pamela, y yo creo que algo que continuamente nosotros como sacerdotes tenemos que estar mirando, tenemos que estar acercándonos, que el grupo o que la comunidad no se convierta en el club, ¿verdad? De las reuniones sociales, de festejar los cumpleaños, de una fiestica por acá, otra fiesta, porque ¿para dónde va? O sea, no tiene ningún sentido. Eso lo pueden hacer fuera de la comunidad o fuera como otro grupo. Pero que si tu grupo, tu comunidad tiene identidad, tiene que mostrarse, tiene que proyectarse, tiene que saber que tiene una misión dentro de la iglesia y que tiene que dar respuesta. Si nosotros sabemos para dónde vamos, créeme que en el camino vamos construyendo, vamos dando respuesta a cada objetivo, a cada, de verdad, a cada inspiración que seguramente el Señor Dios nos irá poniendo en medio del camino. Entonces yo creo que ese espacio es muy, muy necesario y que además también nos identifica a nosotros para recordar siempre quiénes somos en este momento de la historia dentro de mi comunidad, quién fue antes y hacia dónde vamos. Otra cosa que pasa, claro, cuando tú asumes la coordinación, es que la soberbia está por todos lados. Entonces se te olvida que fuiste uno de los que estaba allá. Ah, yo mando aquí, yo decido y se hace lo que yo diga porque yo mando y yo soy el coordinador de la comunidad. No escucho a nadie. Y volvemos a la otra parte del diálogo. No, o sea, es recordar quién fuiste tú. Tú también empezaste un día, llegaste por primera vez a la comunidad, no conocías a nadie y es recordar para poder no repetir quizás tantas abusos, tantas tragedias que a veces se viven dentro de las comunidades. Es fatal, lastimosamente, de que tú llegues a una comunidad por primera vez, encuentres peleas o encuentres este tipo de actitudes que desedifican. Mira, ve, si nosotros queremos construir comunidad, empieza tú por dar testimonio para que tus hermanos también se unan a testificar junto contigo. Las palabras, lo decía Pablo VI, puedan que las palabras se las lleva el viento, dicen por acá, pero Pablo VI tenía una palabra muy en especial que dice que el testimonio arrastra, las palabras puedan que convenzan a muchos, pero el testimonio arrastra y nos lleva de verdad mucho a esa experiencia de fe. Esa es la frase de Pablo VI, no la que dije antes que estaba diciendo que las palabras se las lleva el viento, es un comentario muy común de nosotros. Bueno, llevamos hasta ahora ¿cuáles? La primera es la conversión, que es el espacio de diálogo y escucha. La segunda es redescubrir el valor y la riqueza del hermano. Tercera, saber que tu voz, Señor, es mi voz. Y la cuarta, reconocer quiénes somos, quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Mira, la quinta y última es el llamado. Nosotros como comunidad de vida cristiana, como comunidad en el trabajo, hablando del prototipo empresarial, como comunidad familiar, sabemos
que la vida de la comunidad quiere sentido cuando se abre al servicio. Recordemos aquella frase tan popular del Papa Francisco que dice, el verdadero poder está en el servicio. Si tú tienes un grupo de oración, rezan el rosario y es todo súper lindo, Padre. Una vez me encontré con una comunidad y es que aquí lo experimentamos súper bien, el amor de Dios es súper lindo y les dije, pero yo necesito que ustedes ahora salgan a la misión y me colaboren. Vamos un día a catequizar, a estar en la vereda, en la zona rural. Todo el mundo se fue como que se desintegró la comunidad. Y yo dije, ¿cómo así? A veces nos pasa de que queremos simplemente quedarnos, llenarnos nosotros y no dar, no servir. Y mira, el compromiso de la comunidad es cuánto tú estás dispuesta o tú estás dispuesto a darte para los demás, a servir. Claro que la oración es importante, que la vida de fe nos llena, que la contemplación habrá momentos, y Santo Domingo lo decía, contemplar para luego transmitir a los demás lo contemplado. O sea, adquiere sentido la comunidad cuando se abre, ¿verdad?, al llamado al servicio. El verdadero poder está en el servicio. Y todos nosotros tenemos como vocación también eso que el Señor pone en el corazón. Algunos me dirán ahorita, bueno, Padre, los monjes, las monjitas que quizás de pronto no salen dentro de su vida comunitaria, hablando de la vocación en comunidad, se ponen al servicio de sus hermanos, están sirviéndonos a través de la oración, pero es una vocación específica. Por lo pronto, tú, si estás en una comunidad eclesial, estás haciendo parte de un grupo apostólico, si estás viviendo en comunidad, tienes que estar abierto a la misión, tienes que estar abierto al servicio, tienes que recibir el llamado de parte de Dios que te pide y te compromete a servir. Mira, no nos podemos quedar ahí en el grupo toda la vida. ¿Qué hacen mirando al cielo? Les dijo Jesús, tenemos que ir ahora a seguir el camino, tenemos que ir a Jerusalén, tenemos que ponernos a disposición de curar a los que están enfermos, de dar al que está hambriento, de visitar al que está en la cárcel, de dar agua al sediento, de vivir plenamente las obras de misericordia, porque es un compromiso de la vida de fe y de la vida aún más de comunidad. Entonces, esa es la invitación, que todos también nos podamos poner al servicio de la iglesia, pero sobre todo al servicio que nos comunica y que nos inspira a vivir Dios a través de ella, la iglesia. Así es. De hecho, creo que hay muchos grupos, creo que se da mucho los grupos apostólicos de que empiezan comunidades chiquitas y desgraciadamente se llega a caer en una zona de confort. O sea, que sí, no quieren salir de ahí por tal vez que, de verdad, para poner pretextos, siempre hay. O sea, hasta te los inventas. Entonces, es porque yo siempre he pensado que es porque no le quieren dar realmente sí al Señor. O sea, como que yo cumplo aquí, hago mi oración, pero no quiero ir a lo más importante, que es evangelizar y es llevar lo que el Señor me ha dado a mí y me ha regalado a mí. Tal vez por el miedo, no sé, o sea, tal vez es el miedo de que no sé cómo orar para otras personas, no sé cómo llevar la palabra, pero de verdad, o sea, creo que muchos de aquí han vivido misiones, no de ir de ir a algún pueblo o alguna comunidad súper lejana, y es una satisfacción. Tal vez vas primero con el miedo y la incertidumbre de decir, Señor, que ¿a qué vengo acá? Que no tienes señal, no tienes absolutamente nada, no puedes llevar un celular porque pues no te va a servir de nada ya, pero te llenas muchísimo más tú que lo que tú puedas llevarle a esas personas. A veces es lo que le digo, vayan, pero de verdad vayan porque se van a llenar, va a ser un regalo más de ustedes que se van a llenar, que lo que uno a veces va con el miedo de que ¿qué puedo compartir? Créeme que el Señor va a poner esas palabras en tu boca, o a veces no salen palabras, con el simplemente un abrazo, todo va a estar bien, confía en Dios, a esas personas las llenas muchísimo más. Y es como que siento que a veces es el miedo de salir al mundo, a la realidad, a llevar la palabra, pues. Entonces, creo que en eso, en las comunidades jóvenes, creo que se da más eso, la zona de confort, el cumpleaños, el de que, oye, ya ven el cumpleaños de fulanita de tal, oye, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Ya oramos, ¿ahora qué hacemos? Entonces, como que no tienen tal vez un objetivo. Y yo siempre digo, si no hay un director espiritual, también falla mucho.
O sea, una claro. comunidad no puede nada más desde que me voy a la y se va. Tienen que ir Y tiene guiados que estar por una allí dirección. viendo y tiene que estar allí continuamente Exacto, cerciorándose de lo que están viviendo. Ujú. así es. Aunque sí pasa mucho, o sea, a veces coordinadores le echan ganas, pero pues sí, o sea, es que hay de todo en la viña del Señor, dirán. Pero Mira, pues esperemos. Pamela, ahora que tú hablabas de eso, ¿no? Porque claro, tú invitas a un grupo y dices, pero es que yo no sé hablar, yo no sé predicar. Créeme, esa gente a uno lo evangeliza. Uno cree que uno va a evangelizar y lleva todo el Claro, imprépito y va supercargado la Biblia, la catequesis, las armas. Y sale una persona, un ancianito por allá que dice, por ejemplo, para mí la oración es sentirme amado por Dios. ¡Pum! A ti te derrumba todo lo que llevas preparado porque, claro, te está hablando de una experiencia y te toca en la vida. Eso por poner un ejemplo. Y me recordaba que San Francisco de Asís cuando invitó a predicar a sus hermanos le dijo, vamos, tenemos que salir a Asís a predicar. Y fueron, caminaron, dieron la vuelta y regresaron. Y le pregunta el hermano, ¿y qué hicimos si teníamos que ir a predicar? No, ya hemos predicado con nuestro ejemplo. O sea, el solo hecho de salir en comunidad ya es una predicación para la gente. Y a veces no se necesitan las palabras para ser predicadores, sino que con nuestra vida somos evidentemente evangelio, eso lo decía San Francisco de Asís, que tenemos que ser evangelio viviente, o sea, encarnar la palabra de Dios en mi vida y eso basta. así es perder el miedo. Creo que todos iniciamos así, con ese miedo de qué voy a decir, qué voy a hacer. Capaz si la riego, no me sé los versículos de la Biblia, yo esas gentes que se lo saben. Y todos iniciamos por ahí, o sea, todos. Pero pues al final de cuentas, si uno siempre le pide al Espíritu Santo que derrame sus dones, Él va a ir dándonos las herramientas y las palabras y todo para poder evangelizar por cualquier medio. Así es, mira que eso que mencionabas ahorita de tu grupo es sentir la sacralidad de las personas que están allí. Y cuando digo sacralidad me refiero a lo sagrado, es identificar que ese ser humano es tu hermano, que merece respeto, que merece amor, que merece acogida, que a veces tienes hermanos de comunidad y resulta, a nosotros nos pasó un suceso muy feo en una de las comunidades, no es mi parroquia, pero es la vicaría, no es como la jurisdicción, y resulta que el muchacho pertenecía a la comunidad juvenil y se suicidó. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Dónde estaban sus hermanos de comunidad? ¿Verdad? Ahí va el discernimiento, el saber que ustedes no son eh, tú particular, lo que ayer hablábamos de los esposos, cuando tú haces parte de una comunidad, cuando tú te vinculas con tus hermanos, mira, tienes que conocer sus realidades, tienes que conocer su familia, qué está pasando, qué está viviendo, cómo puedo yo apoyarlo, cómo puedo ser hombro, ¿verdad? Para llorar muchas veces y eso es lo que hace comunidad, que tú te sientas de verdad, no para los únicos momentos de alegría, de gozo, de fusión, que son especiales y maravillosos, pero también las pruebas, también las dificultades, que tú te sientas identificado con tus hermanos, que sientas la confianza necesaria para contar un secreto y no que ese secreto se riega, también a veces pasa, crees que confías en el hermano de la comunidad y resulta que regó todo el cuento a toda la comunidad o al pueblo. Y claro, yo creo que esa verdadera unidad necesaria, donde tú te identificas, te sientes respaldado, confiado y que en comunidad escuchas la oración, o sea, escuchas la voz de Dios, escuchas enteramente la palabra y puedes discernir a partir de ello también tus decisiones propias, tu particularidad sea sacada de la vida de comunidad. Qué bonita esa frase, ¿no? Que tu particularidad sea sacada de la vida de comunidad, porque es que yo aprendí, yo decía cuando entré a la comunidad juvenil de mi parroquia, ¿cómo voy a hacer lo uno, lo otro? Claro, pero tienes hermanos que están mucho más grandes, que te van ayudando, que te van contando experiencias, que te apoyan, te caíste, te levantaron y vamos adelante. Y eso es lo que hace emotivo, eficaz la vivencia de vida de comunidad. Entonces, aprendamos nosotros a discernir a partir de lo sagrado, a partir de que aquel hermano es parte de mí, a que sepamos nosotros siempre recordar, ¿verdad?, lo importante de quiénes fuimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, de que logremos verdadera conversión, de que seamos capaces de escuchar, de abrirnos al diálogo, de tener determinación para ir a la misión
y estar abiertos al servicio. Es un llamado de Dios y sé que muchos aquí pertenecen a comunidades o coordinan comunidades. No se queden encerrados. Decía el Papa Francisco, quiero una iglesia en salida, una iglesia que aunque sea accidentada, va adelante, ¿no? Y yo siempre, eso a mí me marcó mucho, porque no sé si recuerdan la venida del Papa a Colombia. El Papa se metió a un barrio que se llama Nelson Mandela y es peligroso y hay muchas rocas. Iban el papamóvil, frenaron y se golpea la cara, se hace un moretón acá y luego hicieron muchas caricaturas de que era una iglesia en salida aun cuando fuese esta accidentada. Y claro, yo tuve la oportunidad de encontrarme con el Santo Padre y ves tú que viene sonriendo, pero esto lo tiene morado, casi sangrando y dice, esa es la felicidad de la evangelización y de sentirse pleno a pesar de los muchos accidentes. O sea, en la misión tú vas a encontrar el barro, vas a encontrar tropiezos, el accidente, la incomodidad y muchas otras cosas más. Los mosquitos, que no hay luz, lo que tú decías ahorita, que tienes que dejar el teléfono, tantas cosas, pero estás feliz porque te sientes pleno. O sea, no se los podría describir porque eso no tiene descripción, sino que vivan la misión y se darán cuenta que se sienten plenos. O sea, no hay felicidad más grande, además de la Eucaristía bien vivida y en el sacramento, que eso. O sea, eso lo llena. Sí, y en comunidad más. Creo que algo que yo he aprendido, que he estado en varios grupos, es que cuando ya no tienes que sentir esa emoción de que, por ejemplo, si se reúnen una vez al mes, que es su catequesis, y que ya no sientas esa emoción de que, ay, ya va a ser, no sé, lunes, voy a ver a mis amigos, vamos a platicar, vamos a aprender juntos y tener esa confianza. Creo que cuando eso se va acabando es porque hay algo que ya no te está llenando en eso o como comunidad ya no está funcionando algo. Y es ahí donde se tiene que entrar en la confianza, porque muchas veces eso pasa, que no logras tener la confianza con las personas. Como que a veces tiene que, siempre he dicho, hay un tiempo en el que ya no entre ni uno nuevo, no por cerrarle las puertas, sino porque a veces entra uno nuevo y el último que entró ya es como que no tiene la confianza con el nuevo y nada más, porque para confiar el ser humano le cuesta a muchas personas confiar. Así es. Entonces, es a veces difícil esa parte de que si ven que están entrando personas, por eso ahorita en la comunidad en la que yo estoy, la catequesis nada más permite por grupo hasta 20 personas, no más. Okay. Entonces, eso también está padre, porque dices, bueno, solo son 20 personas y son 20 personas que, bueno, en mi caso somos jóvenes profesionistas, que no estamos casados, pero todos trabajamos y es como algo muy diferente. Ahora, la anterior era jóvenes, adolescentes jóvenes, ya saltamos jóvenes profesionistas y el que sigue ya es el de matrimonios. Entonces, claro, es como que vamos en el mismo camino porque estamos viviendo lo mismo, pero está muy padre porque compartes y tienes como esa confianza de, oigan, me está pasando esto. No solo es para contar felicidades y alegrías, sino también el hecho de contar que algo te está pasando, que estás triste, que necesitas que oren por ti, y es donde ahí tu comunidad te respalda, porque si no, nada más tú dices, no, yo solita puedo, pues está muy difícil eso. No es que no puedas solo, pero siempre ha dicho que el Señor, donde estén 2 o 3, ahí está Él. Ahí está Él. Sí. Eso es una experiencia y una veracidad a partir de eso, de nosotros en oración, y que la vida en oración comunitaria es fascinante y es grandiosa. Mira, me decían por acá, creo que es Diana, que el barrio donde el papá recibe el accidente en Cartagena se llama San Francisco, ¿verdad? Y estaba preguntando a alguien que se conectó tarde, no sé si le recordamos el top 5, que creo que ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando, sí. Y concluimos con ello. Y pasamos si hay alguna, 2 o 3 preguntas. Ok, el top 5 para los que apenas están conectando es, la primera, conversión, que es el espacio de diálogo y escucha. 2, es redescubrir el valor y la riqueza del hermano. 3, saber que tu voz, Señor, es mi voz. 4, reconocer quiénes somos, quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Y 5, el llamado. Así es. Atrévanse a servir, a que de verdad que lo van a experimentar y se lo van a gozar muchísimo la misión y la misión comunitaria. Así es. No tengan miedo, que es la verdad es lo más bello. O sea, creo que es de las cosas más bonitas.
salir y evangelizar y llevar la palabra de Dios y llenarse, porque Dios, yo siento, Jesús somos todos nosotros, Él está en todos nosotros y eso es bellísimo, el que sepas que a veces el abrazo de alguien que tú digas extraño, pero ese abrazo con tanto amor te llena muchísimo, muchísimo, muchísimo y es un recargue de pilas. Así que los que son coordinadores o están en un grupo, no tengan miedo, no se queden en su zona de confort, salgan, griten la palabra de Dios. Seamos callejeros de la fe. Ahorita leí por ahí esa frase del Papa Francisco, ¿verdad? Sí, hagamos ruido, que es lo que nos invita también el Papa a los jóvenes que prediquemos. Y ahorita pues que está como más de moda las redes sociales y con lo que estamos viviendo, no tengan miedo de decir lo que sienten en sus redes sociales, porque esa es otra. Miedo a que te juzgue la gente de hablar de Dios. No tengan miedo, ustedes pónganlo porque ese mensaje, créanme que a una persona le va a llegar. Claro que sí. Bueno, hacemos algunas preguntas. No sé si hay preguntas ahí en el cuadro de preguntas o si las hacen acá en los comentarios. Voy a estar pendiente. Aquí hay una. Dice, padre, me invitaron a participar en la pastoral infantil, pero no me siento apta para aportar. Mira, hazlo. Simplemente respóndele que hay una frase de Santo Tomás de Aquino que estábamos hablando de los dominicos, que a quien Dios elige para algo, lo prepara, lo dispone para eso que lo ha elegido. A quien Dios elige para algo, lo prepara, lo dispone para eso que lo ha elegido. A mí me pasó y yo decía, mira, yo era muy difícil para hablar. Yo dije, ¿cómo voy a hacer si el Señor me está llamando al sacerdocio, a la predicación, a la enseñanza? Porque me costaba y era muy tímido, pero le dije sí al Señor y yo creo que todo eso quedó atrás porque el Señor se encargó de eso. Entonces simplemente arriesgarse. Aquí dice otra, ¿cómo podemos hacer comunidad en esta cuarentena? Conéctense. Bueno, hay muchos medios, yo me reúno con los chicos influencers por ahí a través de Meet, de Zoom, hacen oración, es súper bonito. También siervos digitales, ahorita hicimos un grupo de WhatsApp, nos vamos a reunir también para orar, para tener el Santísimo. Están haciendo oración a través de todos estos medios. Aquí estamos haciendo comunidad digital y eso a mí me parece fabuloso. Aún muchos no los conozco, algunos me han escrito, ya los conozco. Hemos sentido realmente su cercanía de ustedes hacia nosotros como sacerdotes y creo que también lo hemos sentido, lo han sentido ustedes como comunidad para con nosotros. Aquí preguntan otra. ¿Es bueno pertenecer a varias comunidades? Yo siempre digo que es bueno en la medida que tú tienes ya una identidad o un carisma marcado específico. Podríamos hablar que quizás tú entras a una comunidad, no sé, parece que estás en adoración o intercesión, no recuerdo. Ajá, adoración. Exacto, de pronto ya tú has sentido una identidad con ese carisma en particular, con un don de Dios. Por eso cuando estás buscando siempre es bueno ir probando. O sea, ¿dónde me quiere Dios? ¿Dónde te sientes más identificado? Y luego establecerte ya y créeme, allí luego ponerte al servicio. Cuando estás buscando es bueno, o sea, pertenecer a muchas comunidades. Pero cuando ya te estableces es prontamente darlo todo allí. Y créeme que en esa comunidad vas a encontrar muchas cosas por hacer que quizás te extinga todo el tiempo de pertenecer a otra y querer responder. Que no abarquemos mucho, sino que abarquemos algo y que eso lo hagamos bien. Bueno, padre, yo creo que ya porque nos queda un minuto, entonces pues denos la bendición y oración final y pues ya. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche, les aguarde en su misericordia, les asista a vivir en comunidad, que siempre unidos, teniendo en común el deseo del ardor del corazón y la fe, les acompañe el Señor y nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Por ahí nos decían, no se olviden del taller de castidad. Bueno, aquí está Pamela que se comprometa con ustedes para que lo montemos. Sí, lo prometemos que sí, ya lo armamos el padre y yo. Para el otro mes, para descansar un ratito este mes y en julio lo cuadramos el padre y yo, ahí con chicas de fe. Pues bueno, claro, nos vemos mañana, que es el último día, y es felicidad, que es discernimiento en la felicidad. Sí. Descansen. Bueno, chao, un abrazo, Dios los bendiga.